Bueno, entonces ahora vamos a hacer un par de problemas. Vamos a hacer un problema con movimiento relativo. Les dije que hoy vamos a hacer un problema con movimiento relativo. Y luego vamos a hacer otro problema donde se aplica el principio de conservación de la energía. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, yo ya tengo dibujado el esquema del problema 8.16. Así que ahora voy a leer qué dice el problema 8.16, ¿ya? Un cilindro uniforme de masa M y radio R. Entonces, el cilindro tiene una masa M y un radio, que no lo he anotado, que sí te lo voy a colocar. Ya voy a leer nuevamente para que se entienda bien. Entonces, un cilindro uniforme de masa M mayúscula y radio R descansa sobre un bloque de masa M. Entonces, el cilindro descansa sobre un bloque de masa M. Sobre un bloque de masa M. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto seguido. El bloque se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Este bloque se encuentra sobre una superficie de una mesa horizontal sin rozamiento. Punto seguido. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Punto aparte, inciso A, determinar la aceleración del bloque a sub B. Inciso B, determinar la aceleración angular del cilindro. Es horario o antihorario la rotación del cilindro. ¿Ya? El inciso B nos pide la aceleración angular del cilindro. ¿Ya? Pero como el cilindro va a girar respecto a un bloque que se va a mover hacia la derecha, entonces la aceleración angular del cilindro va a ser igual a la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque dividido al radio. Pero la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque es igual a la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Esto lo hemos visto en el capítulo 5, ¿ya? Donde hemos visto movimiento relativo. El inciso C, a ver, ¿qué nos pide el inciso C? Dice, ¿cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa? La aceleración del cilindro respecto a la mesa, ¿ya? Tomar como sentido el mismo que indica la dirección D. Finalmente, el inciso D, ¿cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque? La aceleración del cilindro respecto al bloque es igual a la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. ¿Ya? Bueno, entonces les decía, este es un problema de movimiento relativo. ¿Dónde pongo mi celular? Entonces, inicialmente tenemos los tres cuerpos en reposo. ¿Ya? Tenemos una mesa, encima de la mesa tenemos un bloque de masa M minúscula y encima del bloque tenemos un cilindro. ¿Ya? Entonces, si nosotros jalamos el bloque hacia la derecha, bajo la acción de esta fuerza, entonces el bloque va a empezar a moverse hacia la derecha, ¿ya? Y el cilindro va a empezar a girar, ¿ya? Si el bloque avanza hacia la derecha y inicialmente el cilindro estaba en reposo, este cilindro va a empezar a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ya? Entonces, el bloque se mueve hacia la derecha y el cilindro va a empezar a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora, ¿cómo reconocemos que se trata de un problema de movimiento relativo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cilindro se va a mover respecto a un bloque que está en movimiento. Si solamente estuviese el bloque sobre la mesa, entonces ahí no tenemos movimiento relativo. ¿Por qué? Porque la mesa está en reposo, ¿ya?
esta mesa para nosotros es nuestro sistema de referencia inercial, ¿ya? Es nuestro sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque la mesa está en reposo, ¿ya? Entonces, el bloque se va a mover respecto a la mesa. El cilindro se va a mover respecto al bloque y respecto a la mesa, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular la aceleración o la velocidad del cilindro respecto al bloque, tengo que calcular un valor relativo, ¿ya? Entonces, A sub B para nosotros es la aceleración del bloque respecto a la mesa. A sub C es la aceleración del cilindro respecto a la mesa, ¿ya? Pero ACB es la aceleración del cilindro respecto al bloque, que va a ser igual a la diferencia de la aceleración del bloque, ¿ya? Este es el bloque, ¿no ves? Este para nosotros es el bloque y este es el cilindro, ¿ya? Entonces, la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro va a ser la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a analizar para el bloque. Entonces, aquí yo voy a ver, vamos a colocar esto para el bloque. Vamos a analizar el movimiento del bloque, ¿ya? Entonces, que aquí voy a colocar movimiento del bloque, ¿ya? El bloque tiene movimiento de traslación, ¿no? Porque el bloque se está moviendo hacia la derecha. Ahora, hay una condición muy importante del problema que nos dice de que el cilindro no desliza. Entonces, si el cilindro no desliza es porque siempre va a estar pegado al bloque y va a girar de tal manera que no deslice o no resbale o no patine. Y para que ocurra eso, tiene que haber una fuerza de rozamiento. Fíjense, si el bloque se mueve hacia la derecha, esa fuerza de rozamiento que lo voy a llevar actúa hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento de traslación del bloque, vamos a tener, ¿ya? Fíjense, tengo hacia la derecha F menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque, ¿no ve? Entonces, esa lo vamos a llamar ecuación número 1. Ahora analizaremos el movimiento del cilindro. Entonces, aquí sí te voy a colocar, ¿ya? Movimiento del cilindro, ¿ya? Entonces ya hemos dicho que el cilindro va a tener un movimiento de rotación en el sentido contrario de las aguas del reloj, ¿ya? Entonces va a arrancar el bloque hacia la derecha y el cilindro va a girar en el sentido contrario de las aguas del reloj, ¿ya? Entonces, si yo aplico, fíjense, ahora, el cilindro tiene dos tipos de movimiento, fíjense. El cilindro, por un lado, tiene un movimiento de traslación y tiene otro movimiento de rotación. Veamos aquí, movimiento del cilindro, veamos en primer lugar el movimiento de traslación. ¿Ya? Ahora, la única fuerza que actúa, fíjense, si el bloque se mueve hacia la derecha, para nosotros el cilindro se mueve a la izquierda. ¿Ya? Fíjense, sobre el cilindro, esta fuerza de rozamiento va a actuar en el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, para el cilindro, como el cilindro gira en sentido contrario de las aguas del reloj, entonces sobre el cilindro la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario que la que actúa sobre el bloque, ¿ya? Entonces, para el movimiento de traslación del cilindro, vamos a tener la única fuerza que actúa, será la fuerza de rozamiento. Entonces, gracias a esta fuerza de rozamiento, el cilindro avanza hacia la derecha sin deslizar, ¿ya?
Entonces, esa F será igual a ¿qué? A la masa del cilindro por la aceleración del cilindro, ¿ya? Entonces, esta lo vamos a representar con el número 2. Ahora, para el mismo cilindro, veamos, esto era el movimiento de entrada, veamos el movimiento de rotación, ¿ya? Movimiento de rotación. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar ahora la sumatoria de torques? Aquí en el centro, ¿ya? Digamos, ahí hay un punto. Entonces, la sumatoria de torques en O es igual a I por alfa. Ahora, pero esta aceleración, piensen que yo estoy en la aceleración angular del cilindro, ¿ya? La aceleración angular del cilindro va a ser igual a ¿qué? A la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque, que será igual a AB menos AC, la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Bueno, esta parte del movimiento relativo es un poquito complicado, pero hay que estudiarlo con calmita y hay que analizar, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos torques aquí en el centro del cilindro, la única fuerza que actúa va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tener la fuerza de rozamiento por el radio, ¿ya? Igual, para el cilindro, el momento de inercia para el cilindro es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y les diría, en vez de la aceleración angular, ¿ya? Vamos a sustituir la aceleración lineal sobre el radio. ¿Por qué? Por esta relación. A ver, yo, ¿dónde voy a escribir? Solamente para recordar, ¿ya? Nosotros sabemos que A es igual a que a R por alfa, ¿no ve? Y alfa es igual a que a sobre R. En este caso, la aceleración angular del cilindro es igual a la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque dividido el radio. AB menos AC sobre R. Entonces, aquí yo qué voy a escribir? A sub B menos A sub C sobre el radio, ¿ya? Y ahora bien, yo voy a trabajar con esa ecuación, ¿ya? Un radio con un radio se cancela y este que queda con este se cancela. Entonces me queda que la fuerza de rozamiento, fíjense, va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de M por AB. ¿Ven? Entonces tengo 1/2 de MAB menos 1/2 de M por AC. ¿Ya? Entonces me queda 1/2 de la masa por la aceleración del bloque, menos 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. ¿Ya? Muy bien, a esa lo vamos a llamar, a ver, ecuación 3. ¿Ya? Ahora, si yo, fíjense, voy a sustituir la ecuación 2 aquí en la ecuación 3. Es decir, en vez de la fuerza de rozamiento, aquí al lado izquierdo voy a colocar, entonces, en vez de la fuerza de rozamiento, coloco la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Igual a 1/2 M a sub B menos 1/2 M a sub C. Fíjense que aquí en el lado izquierdo yo tengo M por AC y en el lado derecho tengo menos 1/2 MAC. Si este término yo lo traigo al lado izquierdo, va a venir con signo positivo y voy a tener 1 más 1/2, que va a ser 3/2. Entonces yo voy a tener 3/2 ya de M por AC igual a 1/2 de M por AB. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo simplificar? ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. Entonces, puedo simplificar yo la masa, este medio con este medio. Entonces, me queda que la aceleración B, voy a escribir, bueno, voy a borrar aquel, ¿dónde está mi borrador? Aquí está. Entonces, me queda que la aceleración B
es igual a 3 veces la aceleración C, ¿no? O de aquí, si yo quiero, despejamos nosotros, la aceleración C va a ser igual a la aceleración B entre 3, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que me pedía? Ah, la aceleración del bloque. Necesito que esté ahí, ¿ya? Entonces, ahora voy a trabar, a ver, esta ecuación, esta lo llamaré ecuación 4, ¿ya? Lo voy a llamar esa ecuación 4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a trabajar yo con la ecuación 1, ¿ya? Entonces voy a trabajar con esta ecuación 1. Entonces tengo aquí F, fíjense, menos la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es MAC. Entonces coloco aquí MAC. ¿Ya? Igual a M por AB. M, pero AB, fíjense, AB es 3 veces AC. Entonces aquí coloco 3 AC. Este término lo llevo a sumar. Entonces, y factorizo. Entonces factorizo AC y me va a quedar M, perdón, me queda aquí 3M más M grande. Y de aquí finalmente despego la aceleración del cilindro. Entonces, la aceleración del cilindro va a ser la fuerza del cilindro, fíjense, esta lo voy a llamar ecuación 5. La aceleración del cilindro es F dividido 3M más M. Ahora, si yo quiero calcular la aceleración del bloque, entonces me vengo a esta ecuación, a la ecuación 4. Entonces, la aceleración del bloque me dice que es 3 veces AC. Entonces, va a quedar simplemente 3F dividido 3M más M. ¿Ya? Entonces, yo tengo ahora la aceleración de C y la aceleración de B. ¿Qué es AC? Repito, AC es la aceleración del cilindro respecto a la mesa. Y AB es la aceleración del bloque respecto a la mesa. ¿Ya? Entonces ya tenemos respondido el inciso A, la aceleración B, que está dada por la ecuación 6. Ahora, en el inciso B me pide la aceleración angular y hemos definido que la rotación es en el sentido contrario de las aguas del reloj. ¿Ya? Entonces, la aceleración angular del cilindro, fíjense, dice AB menos AC. AB menos AC. Aquí voy a colocar AB menos AC dividido R. Entonces, AB vale, aquí voy a colocar, fíjense, tengo 3F dividido 3M más M menos F dividido 3M más M. Entonces tengo 3 menos 1, me va a quedar 2. Entonces la aceleración angular del cilindro va a ser igual. Entonces aquí decía 3 menos 1 es 2. Entonces me va a quedar directamente, voy a colocar aquí 2F dividido 3M más M por el radio. ¿Ya? Entonces, esta es la aceleración angular del cilindro. 2F dividido 3M más M por E. Finalmente, la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. AB menos AC. ¿Ya? Entonces, aquí sí te voy a hacer eso, ojalá me alcance. Entonces, la aceleración
Entonces dice AB menos AC. ¿Cuánto vale AB? Fíjense, voy a colocar allá. AB vale 3F sobre 3M más M. Menos AC. ¿Dónde está AC? Está allá arriba. Entonces dice F dividido 3M más M. Entonces finalmente, a ver, ACB, aceleración del cilindro respecto al bloque, ¿ya? O aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. Entonces tengo 3 menos 1 es 2. Entonces esto es simplemente 2F y de esa forma estaría resuelto el problema. ¿Eh? Vamos a comprobar de todas maneras los resultados. A ver, inciso A dice 3F dividido 3M más M. Correcto. Inciso B, la aceleración angular del cilindro. 2F dividido 3M más M por L. Correcto. La rotación del cilindro, dice, es antihoraria. Correcto. Finalmente, la aceleración del cilindro. La aceleración del cilindro, hemos dicho, tiene que ser la aceleración relativa, porque el cilindro se mueve respecto al bloque. Entonces, ACB es igual a AB menos AC, y eso sale 2F dividido 3M más M hacia la izquierda. Correcto, ¿ya? Entonces, está correcto el problema, vamos a borrar, y vamos a hacer un hito más. El día miércoles vamos a hacer otros 2 hitos, y con eso ya nos despedimos. El resto tienen que resolver ustedes para su examen. Como no hay práctico de este tema, por eso yo estoy resolviendo más problemas que los anteriores temas. Entonces ahora vamos a hacer uno de conservación de la energía. Eso parece que es el problema que sigue, el 818. El 818. Ahora vamos a hacer el dibujo. Es un plano inclinado. Ocho 18. Ahora, este es también un cilindro, no está también mi dibujo, pero cilindro. A ver. El problema 818 dice lo siguiente. Un cilindro de 25 kilos de masa. Un cilindro de 25 kilos de masa se suelta por un plano inclinado como indica la figura. El diámetro del cilindro es de 0,6 metros. El diámetro es 0,6 metros. Entonces el radio va a ser la mitad, 0,3 metros. ¿Ya? El diámetro del cilindro es 0,6 metros. Si el cilindro rueda sin deslizar, ese dato es muy importante, ¿ya? Si el cilindro rueda sin deslizar, calcular la velocidad del eje C después de recorrer 1,6 metros sobre el plano inclinado. Ya.
Dice la velocidad del eje centro. Aquí hay un eje. En realidad lo que vamos a calcular es la velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa pasa por ese punto C, que representa el eje de giro de ese cilindro. ¿Ya? Entonces, dice, si el cilindro rueda sin deslizar, calcular la velocidad después de recorrer 1,6 metros sobre el plano inclinado. Entonces, el cilindro debe recorrer una distancia de 1,6 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la velocidad del centro de masa del cilindro. También determine la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cilindro. Entonces, también debemos calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Este tipo de problemas requiere bastante conceptos teóricos. ¿Ya? Entonces, necesariamente tenemos que leer la teoría. Para estos temas no es suficiente por la teoría que está en el texto, sino que tenemos que ampliar con un libro, con otro libro, y tenemos que ampliar con resolución de problemas que hay en varios libros, hay en internet, hasta llegar a comprender, o sea, la teoría del movimiento de rotación de los cuerpos rígidos. ¿Ya? Muy bien. Nuestro problema trata de lo siguiente. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Ahora, para que este cilindro, entonces colocamos nosotros un cilindro en la parte superior, digamos, del plano. ¿Ya? Y lo soltamos. Entonces, ese cilindro va a tener dos movimientos. Un movimiento de traslación, ¿ya? A través de la superficie del plano y otro movimiento de rotación. En este caso, nos pide que calculemos la velocidad del centro de masa. Cuando este cilindro va a ver, aquí vamos a colocarlo en la parte más baja. Entonces, cuando esto ha bajado, nos dice, aquí voy a colocar una distancia de 1,6 metros. ¿Ya? Esta distancia es 1,6 metros. ¿Ya? Y voy a considerar yo toda esta altura. ¿Ya? Voy a considerar que el cilindro ha bajado aquí hasta el final del plano inclinado. Hasta aquí ha bajado. ¿Ya? Por lo tanto, la altura, si este llamamos, fíjense, este yo lo llamo un punto B, por decir, ¿ya? Y este un punto A. Entonces, ha bajado del punto A al punto B. Una altura H. ¿Ya? Una altura H. Entonces, fíjense, aquí hay un triángulo rectángulo. 1,6 viene a ser la hipotenusa, H el lado opuesto y θ el ángulo, ¿no ve? Es un triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Esta velocidad, ustedes saben, está relacionada, aquí voy a escribir, con la velocidad angular y el radio. ¿Ya? Entonces, esta velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. O de otra manera, la velocidad angular es a la velocidad C. C estoy llamando porque es la velocidad del centro de masa o del eje, ¿ya? Entonces, W es igual a BC sobre el radio. Cuando nosotros tenemos, ¿ya? Escúcheme, cuando nosotros tenemos un movimiento de rotación, ¿ya? La fuerza de rozamiento que actúa entre el cilindro y el plano no produce ningún trabajo, es decir, no produce ninguna pérdida de calor. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento se convierte totalmente en energía cinética de rotación. ¿Ya? Entonces, como no hay aquí una pérdida de energía, diremos, debido a la fricción que hay entre el cilindro y el plano inclinado, ¿ya? No hay una pérdida de energía. ¿Ya? Por lo tanto,
nosotros aquí podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, ¿ya? Entonces podemos decir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, ¿ya? En el punto A, fíjense, nosotros lo soltamos desde el reposo. Por lo tanto, no tiene energía cinética lineal y tampoco tiene energía energía de rotación, ¿ya? En el punto A. Pero a medida que desliza el plano inclinado, este cilindro va a ir girando y se va a ir trasladando. Entonces, cuando llega al punto B, va a tener energía cinética lineal, diremos así, y va a tener energía cinética de rotación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el punto A, la única energía es potencial gravitacional. Entonces, yo digo, a ver, estoy representando con M mayúscula la masa. Entonces, digo M por G por H. Entonces, en el punto A solamente energía potencial gravitacional, MGH. Igual. En el punto B, les ya va a tener una energía cinética más una energía de rotación. Voy a escribir así. ¿Ya? Ahora, observen ustedes aquí en la figura que la altura H, ¿ya? H, que es el lado opuesto de este triángulo, va a ser igual a la hipotenusa 1,6, fíjense, 1,6 por el seno de tita. ¿Ya? Repito, la altura H es a la hipotenusa 1,6 por el seno de tita, que en este caso es 30 grados. Igual, la energía cinética de traslación es igual a 1/2 de la masa por B sub C al cuadrado, donde B sub C es la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Más. Ahora, la energía cinética de rotación lo hemos definido en el capítulo 8. ¿Ya? Esa energía cinética de rotación es igual a 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? La energía cinética de rotación es 1/2 de la velocidad, perdón, 1/2 de I del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Esto lo hemos definido en el capítulo 8. Entonces, he dicho, la energía cinética de rotación, ¿ya?, es igual a 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? 1/2 de I, donde I es el momento de inercia. Para el cilindro es 1/2 de M por R al cuadrado. ¿Ya? Y la velocidad angular, fíjense a qué es igual. A B sobre R. ¿Ya? Entonces, yo ahora voy a sustituir, a ver, todavía no veo, aquí tengo M por G por 1,6 seno de 30 grados, ¿se ve más o menos? Ya mis marcadores están para las peras, a ver, voy a tratar de hacer con este otro, ¿ya? Voy a borrar para que se vea mejor. Entonces tengo aquí, les decía, M, la mejor G por 1,6 por el seno de 30 grados. Igual a 1/2, a ver, todavía no voy a reemplazar nada, 1/2 de la masa por B sub C al cuadrado, más el momento de inercia es igual a 1/2. Entonces, fíjense, voy a colocar el momento de inercia es 1/2 de M por R al cuadrado. ¿Ya? 1/2 de M por R al cuadrado, se ve. Y W es B sobre R. Entonces va a ser B al cuadrado. Aquí voy a colocar B sub C al cuadrado sobre R al cuadrado. ¿Ya? Sobre R al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a simplificar. ¿Ya? Vamos a simplificar. Entonces, esta M con esta M con esta M se cancela. ¿Ya? Y me queda aquí, fíjense, 9,81
por 1,6 por 0,5, porque el seno de 30 grados es 0,5. ¿Ya? Igual, aquí me queda 1/2 de B sub C al cuadrado. Más. Ahora, pierde aquí, este R al cuadrado con R al cuadrado se simplifican. ¿Y qué me queda? Me queda 1/4. Entonces me queda 2 por 2, 4. 1/4 de B sub C al cuadrado. Voy a hacer aquí operaciones. A ver, ¿dónde está mi maquinita? Tengo 9.81 por 1.6 por 0.5. Eso me sale 7.85. Lo voy a anotar aquí. Igual. Al ver de aquí tengo 1/2 más 1/4. Es decir, 0,5 más 0,25 tengo 0,75. Que sería así, sería 3/4 de B sub C al cuadrado. ¿No ven? 0.5 más 0.25 es 3/4. ¿Ya? Entonces, 1/2 más 1/4 es 3/4. Entonces, finalmente de aquí, ¿qué más? Voy a calcular la velocidad. ¿No? Entonces, esto va a ser igual a raíz de 4 por 7.85 dividido 3. Y de esa forma encontramos la velocidad del punto C del eje o del centro de masa. ¿Ya? Entonces tengo 4 por 7.85 dividido 3 raíz. Y me sale 3.23. ¿Ya? Entonces la velocidad es 3,23 metros por segundo. Ahora, finalmente nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría cuando nosotros tenemos un movimiento de rotación, ¿ya?, sin deslizamiento? Si el cilindro gira sin deslizar, ¿ya?, por encima de este plano inclinado, ¿ya?, esa fuerza de rozamiento, les decía, no produce ningún trabajo, ninguna pérdida de energía en forma de calor. Entonces, el trabajo, ¿ya?, el trabajo que efectúa esa fuerza de rozamiento, ¿ya?, es directamente igual a la energía cinética de rotación. ¿Ya? Entonces, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿no? Repito, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, aquí lo voy a dibujar, la fuerza de rozamiento por la distancia, 1,6. 1,6. Decía, esto se convierte completamente en energía cinética de rotación. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, yo voy a despejar la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser 1/2 es 0,5. Y el momento de inercia es 1/2 de la masa, que es 25 por R al... A ver, ¿dónde está? Entonces, el momento de inercia, aquí está, es 1/2 de la masa. 1/2, la masa es 25 y R es 0,3. Entonces, tengo 0,3 al cuadrado por W. Pero W es B sub C al cuadrado, 323 al cuadrado, dividido el radio también al cuadrado. Entonces tengo 0,3 al cuadrado. Y todo esto dividido 1,6. ¿Ya? Entonces de aquí encontramos el valor de la fuerza de rozamiento, que lo estoy haciendo directo. Ustedes tienen que volver a resolver el problema. ¿Ya?
Entonces, este 0,3 al cuadrado con este 0,3 al cuadrado se simplifica. Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo 3.23 al cuadrado. 3.23 al cuadrado por 25 por 0.5 por 0.5. Esto dividido 1.6. Igual 40,75, podemos redondearlo a 40.8. ¿Ah? Entonces, la fuerza de rozamiento es 40,8 newton. ¿Ya? Entonces, necesariamente para resolver estos problemas hay que repasar los conceptos teóricos. ¿Ya? Hay que leer un poco la teoría y, como les decía, hay que ampliar lo que está en el texto. ¿No? En este caso particular de este capítulo, les digo. ¿Ya? En los otros temas, bueno, hay mucha teoría. Pero aquí hay que complementar la parte teórica con algún otro libro o con ejercicios resueltos tanto del texto como de otros libros como del internet, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar la clase, aquí vamos a parar la grabación y el próximo miércoles vamos a hacer todavía unos 2 problemitas más, ¿ya?